Hola de nuevo, yo soy Kyoko y estás buscando libros. El día de hoy me encuentro con una autora muy especial que es Reina Grande. Tengo muchas preguntas, la verdad es que me identifiqué mucho en el aspecto que yo soy del estado de Guerrero, también de cierta manera migramos a otro estado y cuando lo leí me identifiqué tanto con eso. Tengo la pregunta de cómo cambió el separarte de tus padres a quien eres ahora como mujer. Pues creo que me impactó demasiado. Fue una experiencia muy traumática. Creo que hasta el día de hoy todavía estoy tratando de superar esa experiencia porque sí me impactó mucho haber crecido sin mis padres y creo que a través de los años esa trauma me ha afectado mucho en mi vida, en relaciones que he tenido con otras personas, pero creo que ahorita en este momento me ha impactado mucho como mamá, porque ahora pues yo soy mamá, tengo mis hijos y esa experiencia que tuve con mis padres, el abandono emocional y Sí. físico y de todo, ¿no? Entonces eso también me afecta mucho en cómo interactúo con mis hijos y sí ha tenido un impacto en que pues a veces se me hace difícil tener relaciones con mis hijos sin que me duela, porque por ejemplo cuando estoy con mi hija y la abrazo y la Sí. beso y la pongo a dormir, hay una niña dentro de mí que Que dice dice, yo no tuve a esa que mamá que me querías que te abrazara, abrazara. Entonces como mamá me alegra que mi hija sí me tiene a mí y al mismo tiempo la niña dentro de mí que no tuvo eso se siente celosa de mi hija, que ella sí tiene y yo no. ¿Sí me entiendes? Sí, 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 porque Está muchas veces complicado. dicen que cuando, por ejemplo, las personas que pierden a sus papás a cierta edad, cuando tienen hijos, cuando llegan a la misma edad, Ujú. les da mucha nostalgia el verlos Sí. decir, yo a esa edad estaba así o recuerda situaciones, Ujú. pero de cierta manera también te ha ayudado a educar a tus hijos, Sí, ¿no? sí, me ha ayudado mucho a apreciar que yo sí he podido quedarme con mis hijos, les he podido dar las cosas que mis papás no me pudieron dar. No, no tanto lo material, sino también lo No. emocional, el amor, el apoyo. Pero ahora que ya estoy más grande, también he estado pensando mucho en que las cosas que pasaron con mis padres, en cierta manera, me han ayudado a que yo sea una madre diferente, Sí, ¿no? sí, Porque sí. entonces en la situación que estoy ahorita, yo no tengo esa necesidad, por ejemplo, de migrar, de dejar a mis hijos o de arriesgar su vida cruzándolos por la frontera, en la Sí. manera en que mis padres se vieron obligados. Entonces eso sí me ayuda mucho en perdonar a mis papás, a tener más compasión por ellos también, porque como padres creo que se vieron forzados a tomar unas decisiones muy difíciles y ahora creo que siento más gratitud y más cariño por ellos. Sí, porque ahorita que decías de cruzar la frontera, cuando estaba leyendo el libro mencionabas que eras muy pequeña. Si tienes esos recuerdos o de cierta manera también te ayuda tu hermana a recordar Ujú. algunas cosas. Sí tengo esos recuerdos de la frontera, tengo los recuerdos porque fue una situación tan traumática que se me quedaron grabados. Y cuando empecé a escribir el libro, empecé escribiendo los recuerdos que más tenía muy vivos en mi mente. Ya cuando agoté esos recuerdos fue cuando mi hermana me empezó a ayudar a llenar los huecos que tenía y mi hermano también me ayudó mucho Sí, con el libro, especialmente en la primera parte. sí, 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 en la primera parte estaba yo muy chiquita y había sí. cosas que no acordaba muy bien, detallitos, y ellos me ayudaron mucho. Sí, Ujú. porque fue esa parte. Lo que me impacta más del libro es la relación que tienes con tu hermana. Yo solamente tengo una hermana. ¿Crees que hubiera sido diferente si no hubieras tenido el apoyo de tus hermanos? Sí, sí, creo que me hubiera sentido más sola, me hubiera sentido más perdida en el mundo y me ayudó mucho tener a mi hermana conmigo porque sí, ella me ayudó mucho a superar todo eso y creo que por eso le tuve mucha compasión a mi prima, ¿no? Sí. Porque me di cuenta de que ella estaba sufriendo mucho porque sí estaba sola y eso me ayudó a entender de que pues yo en cierta manera tuve suerte de que De, estuve con mis sí, hermanos que y que ellos me protegieron mucho.
Sí, algo que también rescato del libro es una parte donde dices que le lanzas piedras a las personas porque te dicen Ujú. que eres huérfana o que dónde están tus papás. ¿Nada más fue la única situación que tuviste o hubo más situaciones? Hubo más situaciones, pero no quise escribir tanto de eso, pues creo que ya con esa experiencia ya había yo, ya les había dado un poquito de esos detalles de cómo nos fue cuando mis papás se marcharon. Pero hubo, a través de los años, Sí. sí hubo situaciones en que los vecinos pues nos trataban mal o los niños nos hacían burla, cositas así Sí, que tuvimos que pasar, que se me hizo muy triste porque creo que deberíamos de apoyar a los niños que están en esas situaciones porque son difíciles y no necesitan que se les haga burla sí. o se les recuerde constantemente lo que no tienen. Sí, porque cuando llegué a esa parte del libro, la verdad es que sí me movió y mis ojos se llenaron de lágrimas, porque sí había situaciones, como te digo, como cuando mi papá se va, sí hay burlas y hay cosas que las personas no comprenden, y fue cuando Ujú, me puse en tu lugar, dije, y era ujú, mucha más distancia, porque tu papá fue a Estados Unidos, luego tu mamá también a Estados Unidos, lo ujú, mío fue dentro de México, y dije, sí, o sea, no importa dónde sea, siempre las personas no toleran ujú, sí. esa parte. Y una pregunta respecto a la relación con tu abuelita, ¿sí fue así? ¿Cuál mi abuelita, mi Sí, abuela Vila? sí, la paterna, sí. Oh, sí, Sí, era sí, así. sí era Ay. así. Y no escribí todo lo que nos Sí. hizo, porque ya después hasta hubo capítulos que le tuve que quitar al libro, porque dije, no, yo ya mostré, ¿no? Lo cruel que era mi abuela, y si sigo escribiendo más y más crueldad, se me decía ya demasiado, entonces le tuve que quitar algunos momentos que había escrito, pero sí, desafortunadamente mi abuela se comportó muy mal, y cuando salió el libro, sí dieron quejas las tías, ¿no? Porque Sí. dijeron, ¿por qué andas escribiendo eso de tu abuela? Ella murió, ¿por qué no la dejas descansar en paz? Y dije, bueno, pues yo estoy escribiendo sobre mis experiencias y desafortunadamente pues así se comportó, entonces yo estoy escribiendo mi realidad, estoy escribiendo la verdad y pues no pude cambiar esa situación porque así fue como ella se comportó con Sí, nosotros, porque cuando lo desafortunadamente. leí sí fue, Ujú, ay. sí, Y entonces no, sí. la pusiste en una versión ligerita, no tan, Sí, porque ya no puse lo demás, ajá, sí, todas las pero así cosas son que las nos mujeres de pasó, sí, Guerrero. sí, pero tuve mucha suerte de que mi otra abuelita sí era muy Sí. buena, ella sí era muy, muy buena con nosotros y era muy pobre mi abuelita, pero nos dio mucho cariño. ¿Qué opinas la influencia del estado de Guerrero a las decisiones? ¿Crees que sigue pasando lo mismo? ¿Que sigue habiendo esas mismas situaciones? Sí, sí, no sé desde cuándo tú no visitas Guerrero, pero Mm, la situación de la sí, pobreza sigue igual, sí, pero ha empeorado también Guerrero, porque ya ves que ahora hay más violencia, sí. más inestabilidad, entonces la vida en Guerrero se ha puesto muy, muy difícil para la gente. Yo cuando vivía en Guerrero lo único que teníamos que enfrentar era la pobreza, pero Y ahora que mi ahora familia vive allí todavía, ellos se están enfrentando mucho más que yo. que Y no veo, la verdad, no veo que mejoren las cosas. Mis primos todavía están viviendo en una situación de no tienen muchas oportunidades y los salarios son muy, muy bajos en Iguala, muy bajos. Entonces apenas tienen para sus gastos básicos y pues me da tristeza ver que la situación no no mejora. mejora y empeora. Sí, Ujú, cada vez está, a pesar de ser un estado muy bello, porque sí lo ujú, es, yo soy de Acapulco, y sí veo la situación, cómo es de que a pesar de que quieras regresar, ujú. te haces la pregunta de si realmente ¿A qué a regresas? qué Esa es la pregunta. regresas. ¿A qué Sí, regresas? sé que es una autobiografía, pero ¿por qué las personas deben de leerla? Bueno, pues creo que esta historia capta muchas realidades y verdades que la gente está viviendo. Y es importante porque cuando lees el libro te ves reflejada, ¿no? En el libro. Y para mí es algo muy bonito porque yo he tenido muchas experiencias donde nunca me vi
reflejada en la literatura, porque no tenía nada que ver con mi vida, con mi realidad, los personajes no eran como yo, entonces para mí fue importante escribir un libro que los niños se pudieran identificar. Y estos días he visitado escuelas aquí en México y es lo que me dicen los chicos, me dicen, este libro es mi historia o me identifiqué con el libro y me dio más inspiración, cosas así. Para mí es importante darle más inspiración a los chicos que leen el libro porque yo sé que ellos también están pasando con muchas dificultades y pues espero que cuando lo lean se motiven más a seguir luchando y persiguiendo sus propias metas. Sí, y sobre todo creo que una razón es también para las personas que no entienden el proceso de la migración, de que todo lo que está pasando, de todo lo que tienes que dejar atrás. Hay gente que no lo entiende y que últimamente comentarios que se ven de que un tanto agresivos hacia las personas que quieren ir en búsqueda de algo mejor, creo que también podría ser una buena opción para que comprendan Sí. que hay algo más allá adentro. Sí, para mí, yo he tenido mucha suerte en los Estados Unidos. Este libro se está leyendo mucho y lo leen mucho también personas que no saben sobre la migración y sí les ha ayudado a entender más quiénes son estos inmigrantes, por qué vienen. Es importante para mí porque creo que muchas veces cuando se habla de la migración, los políticos ya ves en la forma en Sí. que hablan sobre los inmigrantes y para mí era importante de hablar sobre los inmigrantes como seres humanos, ¿no? Y explicar muy bien el sacrificio que se hace, el precio que se paga por querer tener una vida mejor. Última pregunta, reina grande en una palabra. Chingona. No podía elegir una palabra mejor. Ok. Sí. Bueno, muchas gracias por esta entrevista. Un placer hablar contigo y un placer que tu novela, tu libro, tu historia haya llegado a mí para también entender un poquito de todo eso que yo pasaba y no entendía en su momento, nada más sentía el dolor. Muchísimas gracias y bueno, espero que se animen a leer este libro, realmente les va a gustar muchísimo, si han vivido situaciones ya sea como ir de un lado del país a otro o si quieren entender un poco mejor la migración. Muchísimas gracias.